Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. En nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema quizás para algunas personas delicado. No sé en qué berenjenal me voy a meter, pero bueno, he considerado que es un tema relevante, importante y necesario en estos momentos. Hijos invisibles. Sí, como has escuchado. Hoy vamos a hablar de esos hijos invisibles. Niños emocionalmente solos en un mundo lleno de pantallas, prisas y muy buenas intenciones. Hay niños que tienen la mejor habitación de la casa, pero nadie entra a escuchar lo que sienten. Hay niños que reciben regalos, pero hace meses que no reciben una conversación de verdad. Hay niños que tienen a sus padres muy cerca y sin embargo se sienten profundamente solos. Así que quédate si te interesa este tema, porque seguramente más adelante te darás cuenta de algunas cosillas que si tú eres padre, estás haciendo, has vivido, y si no eres padre, eres hijo. Y también recordarás en algún momento de tu vida alguna situación en la que creíste o pensaste que no estaba correcto, que no estaba bien, que quizás fueron injustos contigo, que te sentiste solo o sola. Y aquí puedes llegar a entender por qué fue eso, para qué fue eso y cómo hoy podemos manejarlo de otra manera, digamos, más saludable. No digamos mejor, digamos saludable en los tiempos que nos corren y con las herramientas que tenemos, que eso también es súper importante, que esos tiempos no son aquellos tiempos, así que los recursos no eran los mismos. Dicho esto, antes de ponernos a desarrollar nuestro contenido de hoy, recuerda, siempre digo al inicio de mis programas que lo que digo aquí no es una verdad absoluta. El contenido que yo os comparto viene de mi formación, de mi información, de mi experiencia, de la experiencia de mi entorno cercano, de mis clientes, de mis alumnos, en fin. Son eventos, son situaciones que me han pasado a mí, le han pasado a alguien de mi entorno y por esto las traigo. Las traigo para compartirlas porque seguramente tú puedes estar ahí o conoces a alguien que esté ahí. Y yo creo que la mejor manera de crecer, avanzar y aprender es compartiendo. Compartiendo herramientas de vida. Hoy quiero pedirte algo. Quiero pedirte que no escuches este programa como padre, si lo eres, como madre, si lo eres, que no lo escuches como abuelo, como profesor o como educador, si fuera el caso. Quiero que lo escuches como ese niño o esa niña que fuiste un día, porque todos llevamos dentro un niño o una niña que en algún momento necesitó ser visto, escuchado, validado, abrazado y quizás esto no ocurrió siempre. Vivimos en una sociedad obsesionada con preparar a nuestros hijos para el futuro. Empezamos enseñándole idiomas, tecnología, deporte, música, en fin, todo lo que nos digan y todo lo que se nos ocurra. Les apuntamos a actividades desde los 4 años como si se estuvieran preparando para un máster de sobrevivencia a un apocalipsis, algo así parecido. Pero hay algo infinitamente más importante y muy pocas veces se enseña, que es enseñarle a nuestros hijos cómo reconocer una emoción, cómo pedir ayuda, cómo gestionar la frustración, nuestra amiga la frustración, ¿verdad? Cómo sentirse suficientes, capaces. Porque un niño puede suspender matemáticas y cuando quiera puede recuperarlo, se pone a estudiar y ya está. Ahí termina el drama. Pero un niño que crece creyendo que no es importante puede tardar décadas o quizás toda una vida en recuperarse de esto. Los niños no recuerdan cada juguete que le compraste, pero sí es muy probable que recuerden perfectamente cómo les hacías sentir. Eso, vamos, se ha quedado registrado en su mente y en su cuerpo. Pero espera,
que hoy no vamos a repartir culpas, esto no va a señalar a nadie, porque entonces en este caso yo la primera. Esto va más bien de crear o de repartir conciencia. Eso incomoda, sí, pero yo creo que es necesario. Te preguntarás qué es un hijo invisible. Bueno, al principio te hice una pequeña introducción, pero en este contexto en el que estamos hablando hoy, un hijo invisible eh, no es lo que imaginamos de un hijo abandonado, ni un hijo maltratado, ni un hijo que está sufriendo violencia, nada que ver con eso. Hoy estamos hablando de otra realidad. Hoy estamos hablando de algo que es mucho más frecuente y también es más silencioso. Y precisamente por eso es mucho más peligroso. Un hijo invisible es aquel cuyas necesidades emocionales pasan desapercibidas. Tienen comida, ropa, colegio, las mejores fiestas de cumpleaños, el mejor móvil, la PlayStation, tienen su bicicleta, tienen las vacaciones todos los años, tienen su propia habitación, internet, Netflix, en fin. No les falta de nada, todos los detalles. Pero lo que no tienen es la sensación profunda de sentirse vistos, validados. Y hoy no hablamos de mirar, hablamos de ver, que es diferente. Porque mirar, pues todos miramos, pero ver de verdad requiere presencia, requiere estar, requiere respirarte, parar. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones como a un amigo, una amiga o tú mismo, no lo sé? Mi hijo no habla conmigo. Y aquí deberíamos plantearnos otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no le escuchas? Porque puedes estar ahí ocupando la silla, pero ¿realmente le estás escuchando y le estás viendo? ¿O solo estás ahí y le miras? Y ya está. Porque los niños no dejan de hablar de un día para otro. Primero dejan de sentirse escuchados y después dejan de intentarlo. Y finalmente, pues terminan por guardar silencio. Ya está, así termina todo, ¿sabes? Que no es de un día se levantan y dicen, uy, hoy no quiero hablar. O hoy no quiero con mamá, hoy no quiero con papá. No, van sumando y sumando y sumando cositas hasta que al final dicen, pues mira, ya no pierdo mi tiempo, ya no agoto mi energía. No lo piensan así literalmente, pero eso sería el proceso, ¿no? Y se ponen a otra cosa o buscan otra persona a quien contarle sus cosas o directamente se las guardan y ya está. Diversos estudios en psicología del desarrollo muestran que la calidad del vínculo emocional durante la infancia influye de manera decisiva en qué? Pues en la autoestima, en la regulación emocional, la resiliencia y la capacidad para establecer relaciones sanas en la vida adulta. Así que dicho esto que acabo de decir, ¿no creéis que tener relaciones de calidad con vuestros hijos, de presencia, de escucha, es vital, es importante para ayudarles en su desarrollo psicológico y emocional? Los niños no necesitan padres perfectos, ellos no buscan eso. Los niños buscan padres, buscan adultos emocionalmente disponibles. Y lo que pasa es que eso, pues a veces no coincide. Eres un padre, eres un adulto, pero no estás disponible. Eres muy responsable, sí, pero no estás disponible. Hazte una pregunta y no la respondas rápido. Respóndetela de transcurso del día, de la mañana, en la noche, antes de irte a la cama e incluso mañana por la mañana. Dale vueltas, ¿sabes? Cómete un poquito la cabeza con esta pregunta. ¿Tu hijo sabes que lo quieres? ¿Tu hijo siente que le quieres? Porque saberlo y sentirlo no es lo mismo. Hay personas de 40 años que están absolutamente convencidas de que sus padres le querían o le quieren, y es así. Pero son incapaces
de recordar una sola conversación donde se sintieran realmente comprendidas, vistas y escuchadas. Así que lo que te quiero decir con esto es que el amor no solo se declara, el amor se demuestra y sobre todo el amor se hace sentir. Hoy estamos hablando de los hijos, pero esto es aplicable en todos los contextos, en todas las relaciones. Vivimos una de las épocas con mayor capacidad para comunicarnos y es paradójico porque cada vez nos cuesta más conectarnos. Tenemos todos los medios, los sistemas, las formas para estar comunicados, pero cada vez nos distanciamos. Es paradójico, sí, ya lo dije antes, porque es que estamos permanentemente disponibles para todo el mundo, pero menos para las personas que tenemos realmente delante, nuestras personas cercanas, nuestro entorno importante. Te pongo una escena, contexto. Una cafetería, un padre, una madre y un niño de 5 años. Los tres están en la misma mesa y los tres están mirando pantallas distintas. Hay un silencio absoluto. ¿Están juntos? Sí, claro que sí, están juntos. ¿Están conectados? No. Cada uno está a lo suyo, en su pantalla, en su rollo. ¿Vale? Con esto no pretendo demonizar la tecnología, la amo, la adoro, o sea, es lo mejor. Pero lo que sí tenemos que preguntarnos es, ¿cuánto tiempo compartimos espacio sin compartir presencia? Porque una cosa es estar y otra muy distinta es estar presente y estar disponible emocionalmente. No es lo mismo. No es lo mismo estar que estar presente. No es lo mismo estar que estar disponible. El cerebro de un niño necesita algo que ninguna pantalla puede darle. Y apúntate esto, grábatelo, tatúatelo, no sé. El cerebro de un niño necesita contacto visual, escucha, expresiones faciales, juego, risas, silencios compartidos y sobre todo seguridad. Sentirse seguro, sostenido, protegido. La neurociencia ha demostrado que las interacciones cálidas y sensibles favorecen el desarrollo de los circuitos relacionados con la regulación emocional y el aprendizaje y la seguridad afectiva. Volvemos a lo mismo. Las relaciones moldean literalmente el cerebro en desarrollo. ¿Qué significa? Pues que cada conversación importa, cada mirada importa, cada abrazo importa, mucho más de lo que nos alcanzamos a imaginar. El mayor lujo que puedes regalarle en estos momentos a tu hijo o a tu hija no cuesta dinero. Se llama atención, se llama presencia. Y ojo aquí, cuidado. Los padres no están fallando, o sea, no es que lo estén haciendo todo mal. Personalmente, ¿vale? Pienso que lo que le ocurre a los padres de hoy en día es que están agotados. Y aquí quiero hacer un alto. ¿Por qué? Porque este programa en ningún momento pretende juzgar, señalar ni ir contra los padres. No, 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 no. O sea, párate porque no va por ahí. Yo soy madre. Tengo un esposo que es padre. Tengo hijos. O sea, también he cometido mis errores y los sigo cometiendo y sigo aprendiendo. ¿No? Esto va a favor de ellos, de esos padres. La mayoría de madres y padres que nos escuchan hoy, yo sé que no quieren hacerlo mal. Lo sé, porque a mí también me pasa. Simplemente están agotados. Agotados de intentar llegar a todo, porque es que es una lista interminable. Trabajan, concilian, cuidan, resuelven, organizan, hace deporte, cuida su dieta, hacen la compra, en fin. Y cuando por fin llega la noche, ya no queda energía para conectar, están agotadísimos. O sea, ya están en modo supervivencia 3+. Y entonces ahí aparece la culpa. Hoy tampoco jugué con mi hijo. Hoy le volví a contestar mal. Hoy le prometí leerle un cuento y no lo he hecho. Aquí hay muchas cositas que tenemos que pararnos a valorar y
y a revisar, ¿vale? Cuidado, porque cuando empezamos a sentir esa culpa por un día agotado, un día fuerte, un día terrible, de esos largos, como digo yo, y aparece la culpa, esto hay que darle la vuelta, ¿vale? Porque la culpa no educa. La culpa solo te hace sentir mal, fatal, te llega a sentir frustrado, infeliz, e incluso te puede dar hasta rabia. Pero la conciencia sí educa, esa es la diferencia. No es culparme de no he hecho, no, es tomar conciencia de, vale, no he llegado a esto, no he cumplido con esto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la culpa y la conciencia? Pues mira, la culpa te va a decir, eres un mal padre, lo has hecho fatal, has fallado de nuevo, pero la conciencia, por lo contrario, te pregunta, ¿qué puedes hacer diferente mañana para cumplir con algo de lo que hoy no has podido hacer? ¿Qué vas a hacer diferente mañana para llegar a lo que hoy no has llegado? ¿Qué vas a hacer diferente mañana para no sentirte como te estás sintiendo en estos momentos? ¿Has visto cómo cambia el contexto, el matiz, la situación, la emoción? Estas preguntas pueden llegar a cambiar relaciones, vínculos y vidas. Así que no las eches por la borda y ponlas en práctica. Tus hijos no necesitan la mejor versión de Instagram. Necesitan la versión presente de su madre o de su padre. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Otra pregunta que te quiero lanzar de esas maravillosas preguntas que te lanzo yo es, ¿tus hijos te conocen o solo saben cuál es tu función? Porque no es lo mismo. Porque una cosa es saber que papá trabaja, que mamá cocina, que ambos pagan facturas, pero otra muy distinta es conocer quiénes sois como personas, vuestros valores, vuestros miedos, vuestros sueños. Muchas familias viven juntas durante 20 años y no se llegan a conocer realmente. Y eso sí que debería de preocuparnos. No de perder el wifi, no de no tener cobertura. Eso, el de no conocer a tu familia con la que has vivido más de 20 años, 14, 10, 15, me da igual lo que lleves. El de conformarte con la tarea que desarrolla la persona, el rol que desempeña y no preocuparnos de esa persona qué sueños tiene, qué planes tiene, qué miedos tiene, en fin, verla como algo más que ese rol, que esa tarea que representa. Eso es urgente, conectar con ese ser humano, ¿no? Con ese papá que compra, que trabaja, que trae, que paga. O con ese hijo que estudia, duerme, come, ¿no? Existe un gran error, recuerda que yo aquí no estoy juzgando ni señalando, yo la primera, de confundir darlo todo a nuestros hijos con dar lo que necesita realmente. Vivimos en la sociedad del todo para mis hijos, todo, todo. La mejor educación, el mejor colegio, la mejor ropa, las mejores vacaciones, esas que tú no te podías dar, pues esas. El mejor móvil, ese que ni tú te puedes pagar para ti, pero ese. La mejor consola, las mejores actividades extraescolares. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién fue o cuándo fue que se decidió que eso era lo que más necesitaban tus hijos? Porque lo que realmente necesitan tus hijos no se compra y se llama presencia. Y aquí quiero ser muy clara. Presencia no significa estar las 24 horas del día encima de tu hijo. Uf, qué pereza. Y también eso sería algo imposible. Presencia significa que cuando estás, estás. Sin el móvil, sin prisas, sin estar contestando correos mientras tu hijo intenta enseñarte un dibujo que, por cierto, lleva más de 20 minutos esperando que mires, pero tú sigues ahí. Todos hemos visto en algún momento estas escenas de, mira mamá, sí, hijo, muy bonito, sin levantar la vista o mirándolo muy rápido sin observar realmente lo que había ahí, ¿verdad? ¿Y qué hace el bebé, el niño? Pues se sonríe, ah, sí, pero su cerebro ha registrado otra cosa. Ha registrado, no soy tan importante, y esto no es porque no lo quieras, sino porque en ese instante
Él se sintió desplazado porque no le prestaste la atención necesaria y no estuviste presente con todos tus sentidos en el momento que quiso compartirte algo que para él era importante. ¿Y qué pasa? Que todos esos instantes que vives cuando eres pequeños se acumulan en tu cabecita y van haciendo así como la bola de nieve, una bola más grande, más grande, más grande, hasta que llega un momento pues que cuando el niño es adulto se generan ahí cositas que luego tenemos que ir al terapeuta o al psicólogo a que nos ayuden ahí a deshacer el nudo. En fin, cuidado. Cuando estamos presentes, miramos a la cara, compartimos, escuchamos. Un psicólogo le preguntó, esto fue un experimento de estos que suelen hacer siempre por ahí en Estados Unidos, ¿no? Y le preguntó a un grupo de niños, ¿cómo sabes que tus padres te quieren? Y empezaron los niños a responder, porque juegan conmigo, porque me escuchan, porque me abrazan, porque me hacen reír. Ninguno respondió en ningún momento y mira que fue raro, porque me compran juguetes, porque me dejan ver la tele, porque me dan un teléfono. No, ninguno respondió eso. Todo lo que respondieron estaba relacionado con tiempo de calidad, con vínculos, con conexión y con presencia. Y esto debería de hacernos pensar muchísimo. Porque te repito, los niños no necesitan una infancia perfecta, necesitan una infancia presente. Hay mensajes invisibles que marcan la vida de los niños. Aquí entramos en un terreno fascinante porque educamos con palabras, pero mucho más educamos con las actitudes. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que un niño escucha constantemente frases como no llores, no exageres, no pasa nada, eso son tonterías, deja de llamar la atención, que siempre estás igual, ¿no? Este niño, ¿qué aprende? Pues aprende que sentir está mal, porque todo el rato se lo están tachando, se lo están juzgando, ¿no? Se lo están recriminando. Que expresar emociones molesta, que debería guardárselo. Y luego, ese niño 20 años después está por ahí por la calle y nosotros nos preguntamos por qué ese adulto no sabe expresar lo que siente. Recuerda que eso no apareció de repente, eso lo aprendió durante toda su vida. Otro ejemplo, cuando un niño escucha no molestes, ¿qué entiende ese niño? Pues muchas veces entiende, en vez de entender no molestes, entiende soy molesto, que no es lo mismo, pero en su cabecita se interpreta así. Y déjame decirte algo, las palabras pasan de largo, pero las interpretaciones que dejan en la cabecita permanecen y a veces para siempre. Así que tatúate, las palabras pasan, pero las interpretaciones permanecen. Por eso debemos ser pulcros al hablar, cuidadosos con nuestras palabras, porque podemos marcar a nuestros hijos y a las personas en general, ¿eh? Pero nuestros hijos se ven pues muchísimo más afectados ya que nosotros somos sus referentes y hasta cierta edad pues los amores de su vida, ¿no? Somos su vínculo más cercano y más seguro. Investigaciones sobre la inteligencia emocional impulsadas por Goleman, ¿no? Por Daniel Goleman, ha dicho que validar las emociones no significa que permitir cualquier conducta, no es eso, porque es que a veces la gente se confunde. Validar las emociones significa ayudar a que ese niño comprenda lo que está sintiendo para luego aprender a gestionarlo. Primero tiene que comprender qué está pasando, qué está sintiendo. Luego le ponemos un nombre con el que se identifique y se sienta cómodo. Y luego ya se gestiona. Pero primero hay que identificarlo, comprenderlo. Eso es validar las emociones. Aquí hay una diferencia enorme. Porque validar no es decir tienes razón, tienes razón, tienes razón. No. Es decir,
Entiendo que estés enfadado, triste, disgustado, en fin, sea cual sea el contexto. Después hablamos del comportamiento, pero primero reconocemos esa emoción. Bien, es verdad que a veces el tema de las emociones es cansino, porque a lo mejor, no sé si a ti te pasa, a mí a veces me ha pasado, es como, todos son emociones, todo es culpa de las emociones, vaya, no, benditas emociones. Y bueno, sí y no. No es que todos, que ahora todos sean emociones, es que ahora les ponemos nombre. Antes también existían, solo que se gestionaban con frases tan científicas como porque yo lo digo y punto. Ya está, y se acababa el drama, se acababa el berrinche, se acababa el problema. Pero ¿qué pasa? Que sorprendentemente, pues esto, porque yo lo digo y punto, y porque sí, y ya está, no solucionaba nada, no resolvía nada. Al contrario, lo que hacía era agrandarlo, taparlo, y luego ya, pues con el tiempo esas cositas salían o salen. Hoy en día hay padres que pretenden ser perfectos, claro, con tanta información. Todos tenemos tanta información y tanta formación a la mano que es que a veces el exceso de información genera estas cosas, ¿no? Y esa exigencia también. Y ese llegar a los estándares, llenar expectativas. Uf, aquí hay un melón que si abrimos no nos vamos hoy del programa. Pero bueno, esos padres que pretenden ser perfectos partiendo de la base que la perfección no existe, que viven obsesionados con hacerlo todo bien, sin ser conscientes de la ansiedad que esto genera. Porque como repetí antes, la perfección no existe. Y si fueras consciente de lo que realmente necesita tu hijo necesita ver que tú te equivocas, que sus padres se equivocan. Porque cuando ellos ven que sus padres cometen errores, que se olvidan de las cosas, que no comunican de la manera adecuada, que no llegan a tiempo, no estoy diciendo que seáis un desastre, no. Lo que estoy diciendo es que os permitáis ser humanos, vulnerables e imperfectos delante de vuestros hijos, porque así ellos aprenden que equivocarse forma parte de vivir. Imagínate dos escenarios. Te voy a poner este ejemplo. Primer escenario, un padre grita alto, ¿no? Y después actúa como si nada hubiera pasado, ¿no? Le ha dicho al niño cualquier cosa, o a su esposa cualquier cosa, o a su hermano cualquier cosa, ha armado la de Troya, y luego hace como si nada, ¿sabes? Pásame la sal, cariño, hijo, tráeme esto, toma, ¿sabes? Aquí no ha pasado nada. Pero luego hay un segundo escenario. El padre vuelve a gritar, vuelve a formar su drama, pero respira, se retira y regresa a la escena y dice, lo siento, me he pasado un poco, me he excedido, no debería haberme comportado así, la he liado, no he gestionado bien mi enfado. ¿Cuál crees tú que los dos contextos o las dos de estas dos escenas, cuál es la que educa más? ¿La primera o la segunda? Sin duda la segunda, porque la primera ha hecho como si nada pasara y sí estaba pasando y muchas cosas se han registrado en ese contexto. Pero la segunda, aunque la escena inicial fue igual, la resolución de esa escena no fue la misma, porque ha habido responsabilidad emocional. Ha habido un adulto que se ha encargado de arreglar lo que había estropeado en un momento por no haber gestionado bien su ira, su enfado, su disgusto, su frustración, en fin, fuera cual fuera el caso. Entonces quédate con esto, ¿vale? El ejemplo da un poco igual, es la idea. Cuando nos mostramos frente a nuestros hijos imperfectos, vulnerables, cuando nos permitimos equivocarnos, ojo que con esto no estoy invitando a que seamos un desastre todo el rato, ¿vale? Entender, no saquen las cosas de contexto, pero sí de permitirnos fallar, de permitirnos ser imperfectos, de no sentirnos luego como súper culpables, súper desastrosos, súper, ay, soy lo peor. No, tío, tía, eres humano, eres padre, estás a mil cosas. Normal que un día se te olvide, normal que un día no lo hagas, normal que un día no llegues, normal, ¿vale? O sea, no seas tampoco tan injusto, tan injusta contigo. Tus hijos no necesitan padres impecables, necesitan adultos capaces de reparar. Si la lías, si la cagas, si lo estropeas,
que seas lo suficientemente responsable, maduro y adulto para ir a recoger lo que has roto, para ir a reparar lo que has estropeado, para ir a disculparte por lo que no tenía que haber sido. Y fin, se acaba el drama y encima le estás dando una lección a tus hijos para toda la vida. Hay padres que se quejan de que sus hijos ya no le cuentan cosas, pues bueno, dependiendo de la edad también, la adolescencia suele ser una edad también donde ellos se introvierten un poco más porque están buscando su personalidad, se están encontrando con ellos mismos, definiendo muchas cosas, sus principios, sus valores, sus límites, en fin, muchas cosas, ¿vale? Pero en la infancia, pues también hay niños que son más expresivos, niños que son más introvertidos, pero quizás llega un momento que empezamos a decir, uy, mi hijo ya no me habla, mi hija ya no me habla, ya no me cuenta cosas. Yo te invito a que te preguntes, ¿en qué momento le dejaste de prestar atención de verdad? ¿En qué momento le dejaste de escuchar de verdad? ¿En qué momento dejaste de estar presente cuando él o ella te buscaba para algo que para él o ella era importante? Quizás para ti era una chorrada, pero para él o ella era importante, lo más en ese momento. Entonces respóndete esa pregunta y a partir de ahí empieza a evaluar cuándo ha sido que tu hijo o tu hija ha dejado de hablarte, de contarte tus cosas, de buscar tiempo de calidad contigo. Porque cuando tus hijos te hablan y tú no escuchas para comprender, sino para responder, ya empiezas a abrir una brecha. Ahí empieza a haber un problema. Así que, bueno, también vamos a tocar así por encima el tema de la autoestima. La autoestima se construye en casa. Y muchos creen pues que la autoestima aparece por arte de magia, que los niños se hacen a sí mismos y que es que hay niños que son más fuertes y más valientes y que tienen la autoestima por lo alto porque vienen así. Y hay niños que son más médicas, más cobardes y más inseguros porque vienen así. Sí y no, ¿vale? El contexto ayuda mucho, ¿vale? Y nosotros como padres moldeamos de cierta manera esos circuitos neuronales de nuestros hijos con nuestras palabras, nuestros actos, nuestros comportamientos y pues eso también ayuda a que la autoestima de nuestros hijos sea más fuerte o menos fuerte con esas palabras de afirmación que le decimos, esos ejemplos de vida que les damos cuando nos hacemos responsables, cuando nos dejamos ver, cuando estamos, cuando somos presentes. En fin, son muchas las cosas que le podemos aportar a nuestros hijos que le pueden llenar su cuenta emocional para de esa manera fortalecer su autoestima, para que ganen confianza, para que sean personitas seguras en sí mismas, ¿no? Hay muchísimas palabras que a veces se nos escapan y no son adecuadas para nuestros hijos. Y no hay nada más bonito que un niño que sienta que su opinión importa, que es escuchado, que puede equivocarse, que se le quiere, incluso cuando la lía, cuando falla, no pasa nada. Cuando un niño se siente sostenido, entonces ahí su autoestima se hace fuerte, se hace grande, se mantiene, ¿vale? La autoestima de un niño no se nutre con medallas, no se nutre con sobresaliente, no se nutre con los mejores juguetes. Se nutre con todo lo que os he dicho antes, cuando ese niño descubre que su valor no depende de su rendimiento, ¿vale? Que él vale mucho y que él importa en su familia, en su contexto. Y eso, en una sociedad obsesionada con los resultados, pues a veces es complicado y suena hasta revolucionario. Quizás el mayor regalo que podamos hacer hoy a nuestros hijos es prepararle un camino sin dificultades. Enseñarles que pase lo que pase, siempre habrá un lugar donde podrán volver a sentirse vistos, sostenidos, escuchados. Y ese lugar debería de empezar en nuestras casas. Nuestros hijos deberían de sentir que sus casas son un lugar seguro para lo bueno y para lo no bueno. Para cuando necesiten ser escuchados, cuando necesiten ser ayudados. Que sepan que ahí es, que ahí están, que ahí son.
Los niños no necesitan una infancia perfecta, necesitan una infancia en la que se sientan importantes, que se sientan vistos, que se sientan escuchados. Y yo siempre digo, parece que las diferencias son pequeñas, pero no lo son, son enormes. Primero porque una infancia perfecta no existe. Y una infancia emocionalmente segura sí puede existir y encima eso va a cambiar el resto de la vida de ese niño. Porque le va a afianzar muchísimas cosas en su vida y le va a fortalecer muchísimas herramientas emocionales partiendo desde esa autoestima para resolver con más seguridad y más resiliencia los retos de la vida. Así que no nos tomemos de broma esto de tener vínculos sanos con nuestros hijos, esto de estar presente, eso de saber escuchar para comprender y no para responder, el tirar el móvil a un lado y mirar a los ojos a nuestros hijos, escuchar y que aunque nos parezca una barbaridad lo que nos digan, escucharle hasta el final y luego preguntar, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy hablando ya a lo mejor cuando estos niños están en una preadolescencia, adolescencia, pero cuando son pequeñitos y están metidos en su fantasía, igual. Vamos a validar lo que sienten. No significa darle la razón, ¿vale? Recuerda, a lo mejor está disvariando y es un disparate, pero escúchale, porque ese disparate viene de algo. Esa idea ha surgido por algo, ese pensamiento ha llegado ahí, tiene una causa. Permítele ser, permítele expresar, conecta, ayúdale. Esa es la mejor manera de ser un padre consciente, un padre responsable, conectando con tu hijo desde dentro, desde el corazón, desde la mente. Sé que es complicado en la sociedad en que estamos, sé que es complicado con tantas demandas, sé que es complicado con tantos prejuicios y tantas expectativas, pero sabes qué hay que hacer, sabes por dónde empezar. Ahora eres tú quien debe elegir si eliges ese camino o mantienes el otro. No sé en qué punto estás, recuerda, yo no vengo aquí a juzgar a nadie, yo la primera, pero siempre es cuestión de lesión. Si no lo estabas haciendo de la manera más saludable, puedes retomarlo. Y si la estabas haciendo de una manera saludable o parecida, pues ole tú, manténlo. Porque recuerda que esto es casi revolucionario, tener relaciones de calidad con nuestros hijos y estar presentes. A veces no reaccionamos como adultos, a veces reaccionamos desde ese niño que un día se sintió solo. Y no estamos justificando y no estamos diciendo excusas, estamos diciendo simplemente que a veces tenemos tantas carencias emocionales de cuando nosotros mismos éramos pequeños que cuando vienen nuestros hijos a nuestras vidas, reaccionamos desde ahí, desde esa carencia, desde ese dolor, desde esa herida, desde ese vacío. Entonces también esto es muy importante, respirarnos, analizarnos y decir que no tuve yo y deseaba tener, que me faltó a mí y me hubiera gustado tener en mi vida. Entonces, cuando hagas ese ejercicio, ya puedes ver a tus hijos desde otro contexto y decir, ostras, mi hijo no soy yo, mi hija no soy yo, su situación no es la mía, su contexto no es igual. Ahora él, ¿qué necesita? ¿Qué puedo darle yo que no cueste dinero? Pregúntate eso siempre, antes de comprar lo mejor de lo mejor y lo más lujoso y lo que esté más de moda. ¿Vale? Me puedo permitir, se lo voy a dar, pero antes de eso, ¿qué otra cosa le voy a dar que no cueste dinero y que sea importante para él? Y ya vas a ver cómo desde ahí la relación de calidad que empiezas a fomentar con tu hijo, con tu hija, va a ser diferente. Y el tiempo te lo agradecerá. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Y tu hijo, tu hija del futuro también. Ya para ir cerrando, te voy a dejar con esas preguntitas que me gustan a mí. Para que las reflexiones durante el transcurso del día, de la noche, bueno, no sé, yo siempre digo, si no por la mañana, también te la puedes responder. Durante la semana, ¿cuántas veces escuchas a tu hijo, a tu hija? Durante la semana, ¿cuántas ocasiones estás presente en esas conversaciones? Durante la semana, ¿cuándo tienes ese espacio de calidad sin ruido, sin ansiedad, sin prisas para compartir con tu hijo o tu hija? ¿Tu hijo o tu hija sabe algo de ti aparte de tu rol de papá o de mamá? Papá compra, papá hace, papá trae, papá va, papá trabaja.
¿Sabe algo más? ¿Le has compartido tus sueños, alguna meta donde esté también tu hijo ahí metido? Tus miedos, porque no pasa nada por contarle miedos a los hijos. Eres humano, eres humana más grande, pero también tienes miedos. ¿Has tenido esas conversaciones de calidad con tu hijo o tu hija en los últimos tiempos, en los últimos meses? ¿Tu hijo te tiene o te siente? Repito lo que te he preguntado todo el tiempo en el programa. ¿Qué puedes darle en este momento a tu hijo o a tu hija que no cueste dinero? ¿Estás educando a tus hijos desde el miedo o desde un vínculo sano? Y esta que me parece maravillosa. ¿Qué recuerdo quieres que tengan dentro de 20 años tus hijos de ti? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos en 20 años? Recuerda, los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos presentes, coherentes y emocionalmente disponibles. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de estar dispuestos a aprender, a reparar, a escuchar y a crecer junto a ellos, porque sí, querido padre, sí, querido oyente, tus hijos son tus mejores maestros. Así que quiero irme ya, quiero despedirme y quiero dejarte con esta otra frase, porque es que sabes que yo sin mis frases no soy nada, pero considero que son un resumen, un insight muy corto de un contenido que te puede quedar, te puede grabar y te puede dar vueltas en la cabeza y ayudarte a llegar a muchas conclusiones. Un hijo que se siente visto no necesita pasar media vida buscando que el mundo le confirme su valor. ¡Wow! Es que es súper potente. Un hijo que se siente visto no necesita pasar media vida buscando que el mundo le confirme su valor. Por favor, míralos, escúchalos, abrázalos y cuando no sepas qué hacer, la presencia siempre educa más que la perfección. Dicho esto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te hayas llevado alguna pregunta, algún apunte, alguna frase, alguna idea. Y si no es para ti y conoces a alguien que le pueda ayudar, compártele el programa, compártele los contextos que hemos hablado aquí. Muchísimas gracias, un abrazo gigantesco de corazón a corazón y nos vemos en nuestro próximo programa. Abrazos.